La ciudad de Madrid se extendía como un mapa complejo y vibrante bajo los pies de Alejandro Castillo, una metrópolis entera contenida por la ventana panorámica de su despacho. Ubicado en el piso 48 de una de las imponentes Cuatro Torres, el epicentro del poder financiero español, su santuario particular era un estudio de minimalismo frío y calculado. Las paredes de cristal, que iban del suelo al techo, no servían para traer el mundo adentro, sino para reafirmar su dominio sobre él. El mobiliario de diseño italiano, con sus líneas rectas y colores sobrios, y el silencio casi sepulcral, roto solo por el zumbido discreto del aire acondicionado, creaban una atmósfera de opulencia estéril. Era un lugar que proyectaba un poder monumental, pero que exudaba una soledad igualmente vasta, un reflejo perfecto del hombre que lo ocupaba, un rey en un castillo de cristal y vacío. Alejandro Castillo, a sus 55 años, era la personificación del éxito y de la dureza, vestido con un traje carísimo de corte impecable, que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, permanecía de espaldas a la sala, contemplando su reino de hormigón y asfalto. Su cabello entrecano estaba cortado con precisión militar, y su postura era erguida, inquebrantable. Sin embargo, la expresión grabada en su rostro, visible en el sutil reflejo del cristal, era una máscara de desdén e impaciencia crónicos. Había construido su imperio, la constructora Castillo, con una agresividad implacable, aplastando a competidores y tratando a sus subordinados como piezas desechables en su tablero personal. Era uno de los hombres más ricos de España, pero su mirada no contenía satisfacción, solo un tedio profundo y la búsqueda constante de la próxima conquista que pudiera tal vez llenar el abismo en su alma. Mientras la mente de Alejandro se perdía en cálculos y estrategias, una presencia silenciosa y casi invisible se movía por el vasto espacio. Sofía Moreno, de 45 años, vestía el uniforme azul y gris de la empresa de limpieza, una indumentaria sencilla que la convertía en parte del mobiliario a los ojos de su jefe. Sus movimientos, sin embargo, eran de todo menos serviles. Había una dignidad en su postura, una eficiencia metódica en la forma en que su paño recorría las superficies de mármol, sin dejar un solo rastro. El detalle más disonante en su figura eran sus ojos. Eran ojos de una inteligencia penetrante, que observaban todo con una calma analítica, una profundidad que parecía completamente fuera de lugar para su función. Guardaban la historia de una vida diferente, una competencia forzada al silencio, esperando pacientemente el momento de ser escuchada. El silencio opresivo fue súbitamente hecho añicos por el tono estridente de una videollamada. En la gran pantalla que dominaba la pared opuesta a la ventana, apareció el rostro pálido y sudoroso de su director de operaciones, Javier. La urgencia en su expresión era palpable. «Alejandro, tenemos un problema grave», balbuceó con la voz temblorosa. Alejandro se giró lentamente, la irritación crispando sus labios. Odiaba los problemas, principalmente aquellos que sus subordinados bien pagados debían resolver sin molestarlo. «Habla», ordenó, su voz un golpe seco y frío. La noticia llegó como un puñetazo en el estómago. La licencia sanitaria para el proyecto más importante de su carrera, el Hospital Internacional Castillo, acababa de ser denegada por la AEMPS, la agencia EI, reguladora española. El aire pareció enrarecerse en el despacho. Aquel hospital no era solo un emprendimiento más, era su obra maestra, el legado que pretendía dejar el complejo médico más avanzado de Europa. Una inversión colosal de 200 millones de euros estaba en juego, pero era su reputación, su nombre grabado en letras doradas en la fachada del edificio, lo que estaba verdaderamente en juego. El motivo del rechazo, explicó Javier con la voz entrecortada, era un fallo crítico y aparentemente insuperable en el diseño del centro quirúrgico cardíaco. La agencia les había dado un plazo humillante, 15 días para presentar una solución viable y completa. De lo contrario, el proyecto sería cancelado, la inversión perdida y el nombre Castillo arrastrado por el lodo de la incompetencia y el fracaso.
La máscara de control de Alejandro se resquebrajó y se hizo pedazos. Un gruñido bajo escapó de su garganta mientras avanzaba hacia la pantalla con las manos cerradas en puños. «¡Incompetentes! ¡Panda de inútiles!», gritaba mientras la saliva volaba de su boca. «¿Pago fortunas a ingenieros y arquitectos de renombre para esto? ¿Para ser derrotados por burócratas? Encuentren una solución o pueden todos empezar a buscar trabajo en el fondo del pozo». Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, el pánico y la furia luchando por el control de su cuerpo. La imagen de su imperio desmoronándose, la humillación pública, la sonrisa de sus rivales, todo pasaba por su mente en un torbellino venenoso. Por primera vez en décadas, Alejandro Castillo sintió el sabor amargo y metálico del miedo. Ajena a la explosión de furia, o quizás precisamente por ella, Sofía había dejado de limpiar. Apoyada discretamente cerca de una estantería de libros de arquitectura, no solo oía los gritos, sino que escuchaba atentamente los términos técnicos que Javier intentaba explicar en medio del torrente de insultos de Alejandro. La circulación del aire, la filtración, ¡epa!, el diferencial de presión. Su expresión no era de miedo o curiosidad ociosa, sino de intensa concentración. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con un enfoque agudo, como si estuviera armando un complejo rompecabezas en su mente. Inclinaba la cabeza ligeramente, procesando cada fragmento de información técnica con una familiaridad que nadie en aquel rascacielos podría sospechar que poseyera. Alejandro terminó la llamada con un golpe violento en la tableta, lanzándola sobre la mesa de caoba con un golpe sordo. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de desesperación. Se pasó las manos por el pelo, con la respiración entrecortada, la mirada perdida en la vista de la ciudad que ahora parecía burlarse de él. Fue en ese momento de silencio absoluto y derrota inminente que una voz calmada, clara y firme cortó el aire. El problema no es el sistema de ventilación, sino la falta de presión positiva adecuada para cirugías cardiovasculares, según la norma ISO 146644. La frase fue dicha con una certeza tan tranquila que parecía venir de otra dimensión, un oasis de lógica en medio de su caos emocional. Con un movimiento brusco, Alejandro se giró, el rostro contraído en una máscara de furia e incredulidad. Sus ojos centellearon, listos para descargar toda su frustración en la figura insignificante que había osado hablar. ¿Quién era esa mujer? La de la limpieza. La audacia era tan absurda que por un segundo se quedó sin palabras. Abrió la boca para humillarla, para despedirla, para expulsarla de su vista, pero las palabras de ella resonaron en su mente. Presión positiva adecuada. Norma ISO 146644. Eran términos precisos, técnicos, palabras de un experto. Su rabia se congeló, reemplazada por un shock abrumador. Realmente la miró por primera vez, y la pregunta salió de sus labios casi como un susurro, despojada de toda su arrogancia. ¿Cómo sabe eso usted? Si esta historia ya te ha atrapado, imagina lo que viene a continuación. Suscríbete al canal para no perderte nada y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La pregunta de Alejandro, un susurro frágil en el silencio monumental de su despacho, flotó en el aire. Cargada con el peso de una realidad que se desmoronaba, Sofía se encontró con su mirada, y por primera vez no había el velo de servilismo o la invisibilidad de su función. Solo había una calma y una autoridad inquebrantables. «Soy Sofía Moreno», dijo ella con voz serena, sin rastro de arrogancia o acusación. «Me licencié en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en cardiología, y más tarde en gestión hospitalaria». Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Alejandro no sabía que existía. Su mundo, construido sobre jerarquías rígidas de poder y estatus, estaba siendo puesto patas arriba por una mujer que, hasta hacía 5 minutos, él creía que solo sabía manejar una fregona. Ella continuó su historia desarrollándose de forma concisa y fáctica, lo que hacía su sufrimiento aún más palpable. Habló de su prometedora carrera, de su trabajo en uno de los principales hospitales de la capital y del día en que descubrió una trama de corrupción
que involucraba la compra de equipos cardíacos defectuosos. Lo denuncié, explicó, y por primera vez, una sombra de dolor cruzó sus ojos. Fui despedida, desacreditada y puesta en una lista negra no oficial. Ninguna institución médica me contrataría. Tenía 2 hijos que criar. Hizo una pausa, su mirada descendiendo a sus manos encallecidas por el trabajo de limpieza. Este fue el único trabajo honesto que pude encontrar, un trabajo que me permitió mantener mi dignidad y poner comida en la mesa. El peso de la vergüenza cayó sobre Alejandro como una losa de hormigón. Su mente fue inundada por un desfile de recuerdos humillantes, las veces que había pasado a su lado en el pasillo sin verla, el asentimiento de cabeza desdeñoso que a veces le dedicaba, la irritación que sentía cuando el sonido de su aspiradora interrumpía sus pensamientos. Él, el gran magnate, el hombre que se enorgullecía de su visión y perspicacia, había sido ciego. Su arrogancia lo había vuelto no solo ignorante, sino cruel. La mujer a la que había tratado como parte del mobiliario poseía la llave para salvar su imperio, y él la había humillado a diario. La revelación no era solo sobre la identidad de ella, era un juicio devastador sobre el carácter de él. En un símmesis, último y desesperado intento de reafirmar su visión del mundo, una chispa de escepticismo brilló en sus ojos. ¿Puede demostrarlo?, preguntó, con la voz todavía ronca. La pregunta era absurda, un insulto final a la mujer que acababa de ofrecerle un salvavidas, pero era el reflejo de un hombre ahogándose, aferrándose a cualquier resto de su antigua autoridad. Necesitaba que fuera una mentira, una alucinación, cualquier cosa que no lo obligara a confrontar la enormidad de su error de juicio. Su realidad basada en el valor monetario y el estatus social no podía procesar la idea de que la genialidad pudiera esconderse bajo un uniforme de la limpieza. Sofía no se ofendió. Parecía haber anticipado su incredulidad. Con la misma calma metódica con la que limpiaba sus ventanas, caminó hasta un pequeño armario de empleados en el pasillo, cogió su gastada cartera y sacó de ella un antiguo y laminado carné profesional. Se lo extendió. La fotografía mostraba a una Sofía más joven, el pelo recogido en un moño profesional, los ojos brillantes con la confianza y la ambición de una médica en la cima de su carrera. El nombre, Doctora Sofía Moreno, cardióloga, estaba impreso bajo el logotipo del Colegio de Médicos. La prueba era irrefutable, y el contraste con la mujer cansada en su uniforme azul frente a él era desgarrador. El tiempo, que parecía haberse detenido, de repente se aceleró vertiginosamente. El plazo de 15 días pendía sobre la cabeza de Alejandro como una guillotina. La desesperación, ahora mezclada con una dosis abrumadora de humildad forzada, dictó sus siguientes palabras. «Ayúdeme», dijo, la frase saliendo con dificultad, como si se estuviera arrancando una parte de sí mismo. «Dígame qué hacer. La necesito». Era la inversión de poder más completa que jamás había experimentado. El hombre que daba órdenes ahora estaba suplicando. Su imperio de 200 millones de euros en manos de la mujer a la que nunca se había molestado en conocer. La ironía era tan aplastante que casi se sentía físicamente enfermo. Recurriendo a su instinto más básico, intentó resolver el problema de la única manera que conocía, con dinero. Le pagaré lo que quiera. 1 millón de euros, 2 millones. Ponga un precio, ofreció, la voz ganando un poco de su antigua fuerza negociadora. Veía el mundo a través de una lente transaccional, creyendo que todo y todos tenían un precio. Para él era una oferta generosa, una solución rápida que volvería a poner las cosas en su sitio, con él como el benefactor poderoso y ella como la empleada agradecida. Todavía no comprendía la moneda con la que Sofía negociaba, una moneda que no podía depositarse en un banco. La respuesta de Sofía fue un golpe a su visión del mundo. «No quiero su dinero, señor Castillo», dijo ella, su voz firme pero sin amargura. «El dinero no me devolverá los años que perdí ni el respeto de mi profesión. Lo que quiero es mi dignidad. Quiero un contrato de consultoría formal, con efecto inmediato. Y quiero autoridad total e incuestionable para liderar la revisión técnica del proyecto. Mis honorarios serán los de mercado para un especialista de mi calibre, ni un céntimo más.
No estaba pidiendo un favor, estaba dictando los términos de su salvación, y él sabía que no tenía otra opción más que aceptar. La primera reunión fue un desastre anunciado. Alejandro convocó a su equipo de ingenieros y arquitectos de élite a la sala de conferencias. Eran hombres de mediana edad, vestidos con trajes elegantes, que exudaban un aire de autoconfianza y privilegio. Cuando Alejandro entró, seguido por Sofía, que todavía vestía su uniforme de la limpieza por no haber tenido tiempo de ir a casa, un silencio de shock llenó la sala. Los murmullos comenzaron de inmediato. Miradas de desdén y confusión intercambiadas abiertamente. Pensaron que era una broma de mal gusto, una forma extraña de su jefe de presionarlos. La idea de que esa mujer estuviera allí para darles órdenes era simplemente inconcebible. Ricardo, el ingeniero jefe, un hombre con un ego tan grande como los rascacielos que diseñaba, fue el primero en hablar. Con todo el respeto, Alejandro, ¿qué es esto?, preguntó, el desprecio goteando de cada sílaba. Estamos perdiendo un tiempo precioso y usted trae a la mujer de la limpieza a la reunión. Se rió, y algunos otros le siguieron, un coro de arrogancia y prejuicio. ¿Nos va a decir cómo diseñar un quirófano de cirugía cardiovascular? Quizás nos enseñe dónde poner los cubos de la basura. La hostilidad era palpable, un muro de desprecio que buscaba aplastar a Sofía antes incluso de que pudiera abrir la boca. Por primera vez en su vida, Alejandro se vio en la posición de defender al inferior. Una oleada de furia, diferente a su furia habitual, lo recorrió. Era una rabia contra su propia imagen reflejada en aquellos hombres. «¡Cállense la boca!», tronó, golpeando la mesa con la mano y haciendo saltar los vasos de agua. Esta mujer, la doctora Sofía Moreno, sabe más sobre este asunto que todos ustedes juntos. Su incompetencia ha puesto en riesgo 200 millones de euros y la reputación de esta empresa. A partir de este momento, ella está al mando. O la escuchan y obedecen cada una de sus palabras, o están todos en la calle. ¿He sido claro? El miedo más que el respeto silenció la sala. Ignorando el ambiente cargado, Sofía caminó con una calma impresionante hasta la pizarra blanca. Cogió un rotulador y, sin decir una palabra, comenzó a dibujar. Diagramas complejos del sistema de flujo de aire laminar, ecuaciones diferenciales que gobernaban la presión del aire, referencias a normas ISO y regulaciones de la AEMPS que los ingenieros claramente habían ignorado. Su mano se movía con una certeza y precisión que eran hipnóticas. No estaba discutiendo ni tratando de demostrar algo. Estaba enseñando. El silencio en la sala cambió de hostil a atónito. Su competencia era una fuerza de la naturaleza, innegable y abrumadora, y el desprecio en los rostros de los ingenieros comenzó a ser reemplazado por una reticente admiración. Los 15 días siguientes fueron un borrón de trabajo febril. El despacho de Alejandro, antes un santuario de silencio, se transformó en una caótica sala de guerra. Planos de arquitectura cubrían la mesa de caoba, cajas de pizza vacías se apilaban en las esquinas y el olor a café fuerte flotaba en el aire las 24 horas del día. Sofía era el epicentro calmado de este huracán. Su energía parecía inagotable. Lideraba las discusiones, señalaba fallos con una precisión quirúrgica y proponía soluciones innovadoras que dejaban a los ingenieros, incluido un Ricardo ahora más comedido, luchando por seguir su razonamiento. Alejandro, que normalmente se distanciaba de los detalles operativos, se encontró inexplicablemente atraído al centro de la acción. Al principio, solo observaba, fascinado por la transformación de su espacio y por la autoridad natural de Sofía. Luego, comenzó a hacer pequeñas cosas, gestos que habrían sido impensables 2 semanas antes. Le traía café, sostenía los planos para que ella pudiera ver mejor, pedía la cena para el equipo. Estaba siendo testigo de un nivel de pasión y dedicación que nunca había visto. Una fuerza motriz que no era el dinero o el miedo, sino un amor puro por la excelencia y la resolución de problemas. En una de las muchas noches que se quedaron trabajando hasta tarde, solo los dos en el silencioso despacho, él finalmente rompió la barrera profesional. ¿Por qué?, preguntó suavemente, mientras miraban el horizonte de Madrid.
¿Por qué seguir luchando tanto, incluso después de todo lo que le han hecho? Sofía suspiró, un sonido de cansancio y resiliencia. Porque rendirse no es una opción cuando se tienen hijos que dependen de uno, señor Castillo, dijo ella. Y porque, en el fondo, todavía creo en lo que hago. Creo que la medicina y la ingeniería pueden salvar vidas. Alguien tiene que preocuparse por hacer las cosas bien. Su respuesta simple y profunda lo golpeó con fuerza. Había pasado la vida construyendo edificios, monumentos a su propio ego, pero ella hablaba de salvar vidas. La disparidad entre sus motivaciones era flagrante. Se dio cuenta de que, mientras él construía imperios de hormigón, ella había dedicado su vida a construir baluartes de esperanza y salud. Por primera vez, no la veía como una cardióloga, una limpiadora o una solución a su problema. La veía como una persona de un calibre moral e intelectual muy superior al suyo, y sintió una punzada de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: admiración genuina. Los obstáculos seguían apareciendo. El papeleo para presentar las modificaciones al proyecto era una pesadilla de formularios y plazos ajustados. Ricardo, aunque públicamente cooperativo, intentaba minar la autoridad de Sofía con comentarios pasivo-agresivos y olvidándose de pasarle información crucial. Pero Sofía manejaba todo con una paciencia y una competencia férreas. Navegaba por la burocracia, con su experiencia en gestión hospitalaria, y neutralizaba los intentos de sabotaje de Ricardo con hechos y datos irrefutables, exponiendo su mezquindad sin levantar nunca la voz. Con cada obstáculo superado, el respeto de Alejandro por ella crecía. Comenzó a intervenir, a poner a Ricardo y a los demás en su sitio, antes incluso de que Sofía necesitara hacerlo. La doctora Moreno pidió esta simulación hace 3 horas, Ricardo. ¿Dónde está?, preguntaba, su voz fría sin dejar lugar a excusas. Se estaba convirtiendo en su aliado, su protector, un giro que habría sido ciencia ficción para él mismo unas semanas antes. Su inversión ya no era solo financiera, se había vuelto personal. El éxito de ella era ahora el éxito de él, de una manera que iba mucho más allá de los negocios. Finalmente, llegó el día de la presentación. Faltaban solo 10 minutos para la medianoche, el plazo final. El equipo se reunió alrededor del ordenador de Alejandro, mientras Sofía adjuntaba el archivo final, un documento masivo con cientos de páginas de cálculos, planos y justificaciones técnicas. El clic del ratón, al enviar el correo electrónico, sonó como un disparo en el silencio del despacho. Todos contuvieron la respiración, mirando la notificación de enviado en la pantalla. Un suspiro colectivo de agotamiento y alivio llenó la sala. Se miraron unos a otros, un equipo forjado en el fuego de la crisis, unidos por una líder improbable. Los 2 días siguientes fueron una tortura de silencio. La adrenalina desapareció, dejando tras de sí un vacío de ansiedad. Alejandro no podía concentrarse en nada más. Deambulaba por su vasto despacho, su soledad ahora más pronunciada que nunca. Se descubrió buscando instintivamente la presencia silenciosa de Sofía, olvidando momentáneamente que ella estaba en casa, descansando, con su contrato temporal efectivamente en pausa, hasta que recibieran una respuesta. El silencio que antes apreciaba se había vuelto insoportable, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Echaba de menos sus conversaciones, su calma, su presencia tranquilizadora. La llamada llegó en una tarde gris. El nombre AEM Peace parpadeó en el identificador de llamadas y el corazón de Alejandro se detuvo. Contestó con mano temblorosa. «Señor Castillo», dijo una voz formal al otro lado de la línea. «Llamamos para informar que la Comisión Técnica ha revisado las modificaciones presentadas para el proyecto del Hospital Internacional Castillo». Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. «El proyecto ha sido aprobado sin ninguna reserva. Enhorabuena». Una oleada de alivio tan poderosa que lo dejó mareado recorrió su cuerpo. Apenas pudo murmurar un «gracias» antes de colgar. Su primera acción no fue llamar a los inversores ni a su equipo de relaciones públicas. Fue llamar a Sofía. «Lo conseguimos», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo aprobaron. Todo. Lo conseguiste.
Cuando ella llegó al despacho una hora después, él no dijo nada más. Solo le extendió un sobre. Dentro había un cheque de 2 millones de euros, la cantidad que le había ofrecido inicialmente, y un contrato. La miró, sus ojos transmitiendo una gratitud que las palabras no podían expresar. Gracias, Sofía. No solo salvaste mi proyecto, me salvaste a mí. Sofía miró el cheque, una suma que cambiaría su vida para siempre. Luego miró a Alejandro, su mirada penetrante viendo a través de su gratitud la incertidumbre que había debajo. Gracias, señor Castillo, dijo ella, su voz tan calmada como siempre. Me alegro de haber podido ayudar. Hizo una pausa dejando que el peso del momento se asentara. ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a mi cubo y mi fregona? ¿Mi trabajo aquí ha terminado? La pregunta quedó flotando en el aire, un desafío directo y silencioso. Ella había salvado su imperio. Ahora la cuestión era si él tendría el valor de salvarla a ella del olvido al que su mundo la había condenado. El conflicto interno de Alejandro se reavivó con toda su fuerza. La crisis inmediata había terminado. El pragmatismo brutal de su mundo social y empresarial comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Qué diría su junta directiva? ¿Sus socios? ¿Sus amigos ricos y snobs? ¿Contratar a una limpiadora para un puesto directivo? La idea era socialmente suicida. Su prejuicio, que creía haber vencido, regresó sigilosamente, susurrándole al oído sobre apariencias, sobre estatus, sobre el orden natural de las cosas. Vaciló, y en esa vacilación, Sofía vio su respuesta. Le ofreció un término medio, una solución que apaciguaba su conciencia sin perturbar demasiado su mundo. «Quiero que se quede», dijo, evitando su mirada. «Como consultora principal para la fase de construcción, tendrá su propio despacho, un salario generoso, todo lo que necesite». Era una oferta fantástica para cualquiera, pero ambos sabían que era un peldaño por debajo de lo que ella merecía. No era una dirección, no era una posición de poder real, era una jaula de oro. Sofía, pragmática y conociendo los límites del coraje de aquel hombre, aceptó. Era un pie en la puerta, y ella sabía cómo usarlo. Los meses siguientes fueron un período de transición. El esqueleto del Hospital Internacional Castillo comenzó a erigirse en el horizonte de Madrid, un testimonio del genio de Sofía. Cambió su uniforme de limpieza por trajes elegantes y lideró reuniones con contratistas y proveedores, su autoridad cimentada por su innegable competencia. Sin embargo, todavía enfrentaba el escepticismo y la condescendencia de los ejecutivos de la constructora Castillo, que la veían como una anomalía, la protegida del jefe. Era respetada, pero no era totalmente aceptada. Seguía siendo una forastera. Mientras el hospital crecía, la salud de Alejandro parecía decaer. El estrés acumulado de la crisis, combinado con décadas de un estilo de vida implacable, comenzó a pasarle factura. Sentía dolores en el pecho con más frecuencia, una falta de aliento que atribuía a la ansiedad. Sus subordinados notaron que parecía más viejo, más cansado. Empezó a tomar medicación para el corazón discretamente, ocultando su vulnerabilidad tras su fachada de hierro. La ironía de estar construyendo el hospital cardíaco más avanzado de Europa mientras su propio corazón le fallaba, no le pasó desapercibida. Comenzó a depender de Sofía para mucho más que solo el proyecto del hospital. Le pedía su opinión sobre adquisiciones, sobre estrategias de mercado, sobre conflictos internos. Su claridad de pensamiento, su brújula ética y su inteligencia desprovista de ego se volvieron indispensables para él. Era la única persona en su órbita que le decía la verdad sin rodeos, sin miedo a las consecuencias. Sus conversaciones pasaron de puramente profesionales a algo más profundo, una amistad cautelosa construida sobre un respeto a regañadientes que se había transformado en genuina admiración mutua. Una noche, mientras asistía a una gala benéfica, rodeado de la élite rica y superficial de Madrid, Alejandro sintió una soledad abrumadora. Las conversaciones sobre yates, paraísos fiscales y chismes vacíos sonaban como ruido blanco. Se encontró pensando en su última conversación con Sofía sobre la implementación de programas de bienestar para los trabajadores de la construcción, su pasión por mejorar la vida de los demás, su perspicacia,
su humanidad. Se dio cuenta de que en esa sala llena de las personas más importantes de España, la única persona con la que realmente quería hablar era la mujer que un día consideró invisible. El escenario para la transformación final se estaba preparando. Para asegurar una nueva y masiva ronda de financiación de inversores internacionales, Alejandro programó una reunión crucial en la sede de la empresa. El punto culminante de la presentación sería el recorrido virtual por el hospital casi terminado. Orgulloso y queriendo exhibir su mejor adquisición, insistió en que Sofía presentara personalmente toda la innovadora sección cardiovascular. La tensión en la empresa era máxima. La salud de Alejandro era visiblemente frágil y la posición de Sofía, aunque sólida, todavía dependía por completo de su patrocinio. Todos los elementos estaban en su lugar para una crisis que pondría a prueba no solo un proyecto, sino el alma de un hombre. La sala de juntas de la constructora Castillo era la cúspide del poder corporativo. Una larga mesa de obsidiana pulida reflejaba las luces frías del techo, rodeada de inversores internacionales cuyos rostros eran máscaras, impenetrables de cálculo y escepticismo. El aire estaba cargado con la tensión de negociaciones de cientos de millones de euros. A la cabecera de la mesa, Alejandro Castillo, aunque pálido y visiblemente tenso, se esforzaba por proyectar su aura habitual de control inquebrantable. Era el maestro de esta sinfonía de capital, y esta presentación era su crescendo. A su lado, Sofía se preparaba para su parte, su calma exterior ocultando la importancia monumental del momento para su propia vida y carrera. Cuando llegó su turno, Sofía se levantó y se dirigió a la pantalla gigante, con una confianza que silenció cualquier duda remanente sobre sus capacidades. Comenzó a presentar los detalles técnicos del centro quirúrgico cardíaco. Su pasión por el tema era evidente. No estaba simplemente recitando hechos y cifras, sino explicando la filosofía detrás del diseño, la forma en que cada conducto de aire, cada sistema de filtración, había sido concebido para crear un santuario de sanación. Los inversores, inicialmente rígidos, comenzaron a inclinarse hacia adelante, cautivados por su claridad y autoridad. Alejandro la observaba, y por primera vez en público, un brillo de orgullo genuino y desprotegido iluminó sus ojos cansados. Mientras Sofía respondía a una pregunta compleja de un inversor alemán sobre los protocolos de esterilización, la atención se centró en Alejandro. Discretamente, se llevó la mano al pecho, un gesto rápido que intentó disimular como un ajuste en su corbata de seda. Su respiración se volvió un poco más corta y una fina capa de sudor brilló en su frente. Intentó concentrarse en las palabras de Sofía, pero una opresión helada y despiadada se estaba extendiendo por su pecho, robándole el aliento. La tensión en la sala, antes puramente financiera, comenzó a concentrarse en él, una corriente subterránea de pánico personal que solo él podía sentir. Con la presentación de Sofía concluida con éxito, Alejandro se forzó a ponerse de pie para pronunciar sus palabras finales, para sellar el acuerdo. Como pueden ver, señores, comenzó, pero su voz falló. Su rostro, ya pálido, adquirió una tonalidad grisácea y chocante. Su mano voló hacia su pecho, esta vez sin ningún disimulo, agarrando la tela de su caro traje. Un sonido ahogado escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, en shock y dolor. Ante los inversores horrorizados, vaciló por un momento y luego se desplomó en el suelo con un golpe sordo y pesado. El caos estalló al instante. La sala de juntas se sumió en una cacofonía de pánico. Hombres acostumbrados a controlar mercados globales estaban completamente perdidos. Gritos, el sonido de una silla al ser derribada, el tecleo frenético en teléfonos móviles llamando a asistentes, a seguridad, a nadie en particular. Eran los titanes de la industria, pero ante la cruda fragilidad de la vida humana, eran impotentes, un grupo de espectadores aterrorizados. Su riqueza y poder eran inútiles. En el suelo, Alejandro yacía inmóvil, su vida escapándose en la alfombra cara que él mismo había elegido. Su fortaleza de poder se había convertido en el escenario de su mayor vulnerabilidad. Por una fracción de segundo, Sofía se quedó helada.
El shock la paralizó como a todos los demás. El hombre que había cambiado su destino se estaba muriendo frente a ella. Pero entonces, algo primordial y profundamente arraigado tomó el control. Años de formación médica, noches en urgencias, situaciones de vida o muerte, todo regresó en una oleada abrumadora. Su rostro se transformó en una máscara de enfoque intenso. En un movimiento fluido, se arrancó la chaqueta de ejecutiva, arrojándola a un lado. Sus movimientos, antes medidos y corporativos, se volvieron rápidos, económicos y con un propósito. Se arrodilló junto a Alejandro, la doctora Moreno emergiendo de las cenizas de la consultora Moreno. Mirando hacia arriba, a los rostros en pánico que la rodeaban, su voz cortó el ruido como un bisturí. «¡Silencio! ¡Atrás todos!», gritó en 1900 español, su lengua nativa emergiendo en el calor del momento, y luego la frase que lo cambiaría todo. «Soy médica, mantengan la calma». La autoridad en su voz era absoluta, incuestionable. El shock de oírla reclamar esa identidad, allí, en ese contexto, fue tan grande que la sala quedó instantáneamente en silencio. Señaló a Javier, el director de operaciones, que estaba blanco como un fantasma. «Usted, llame al Suma 112 ahora. Dígales que es un posible infarto agudo de miocardio». Volvió su atención a Alejandro, sus manos moviéndose con una pericia nacida de la práctica infinita. Comprobó el pulso, la respiración. «Sin pulso», se anunció a sí misma. Sin dudarlo, colocó las manos sobre el pecho de él y comenzó las compresiones torácicas, el ritmo fuerte y constante resonando en la sala silenciosa. «Necesito un desfibrilador. Todos los pisos de oficinas tienen uno. Encuéntrenlo ahora», ordenó al aire, sin apartar la mirada de su paciente. En ese momento, no era una exempleada o una consultora. Era una médica luchando por la vida de un hombre, su pericia brillando como un faro en medio de la oscuridad y el miedo. La escena se disuelve y reaparece en la calma aséptica de una habitación privada. El sonido suave y rítmico de un monitor cardíaco ha reemplazado los gritos de pánico. Alejandro Castillo yacía en una cama, con tubos y cables conectándolo a máquinas que mantenían su vida. La luz suave de la tarde entraba por la ventana, iluminando una habitación en 1960. Su propio hospital, el Hospital Internacional Castillo. Sus ojos parpadearon y se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue el techo blanco, luego el soporte del suero, y finalmente, la figura sentada en una silla junto a su cama. Era Sofía. No llevaba un traje de ejecutiva, sino ropa sencilla y cómoda. Su rostro estaba marcado por el cansancio de una larga vigilia, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de él, estaban llenos de una preocupación calmada y gentil. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, y su voz no era más que un graznido inaudible. No hacían falta palabras. En su mirada, un torbellino de emociones y realizaciones comenzaba a formarse. Confusión, miedo, alivio y una pregunta primordial que ni siquiera sabía cómo formular. Estaba vivo, y ella estaba allí. Finalmente, logró humedecer los labios y susurrar una sola palabra. Una palabra que contenía el peso de todo su mundo puesto patas arriba. «Tú...». Su voz era débil, pero la implicación era inmensa. «Sofía». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Hice mi trabajo, Alejandro», respondió suavemente, usando su nombre de pila sin ninguna formalidad, como un igual. La simplicidad de su respuesta, la ausencia de cualquier «te lo dije» o triunfo, fue más poderosa que cualquier discurso. Él cerró los ojos, incapaz de procesar la enormidad de lo que había sucedido, y una única lágrima rodó lentamente por su sien, un río rompiendo la presa de toda una vida de arrogancia. En ese silencio, acostado en la cama, del hospital que ella había diseñado, con su corazón latiendo a un ritmo constante gracias a su intervención, Alejandro finalmente entendió. Su epifanía fue silenciosa, pero total. La mujer a la que había despreciado, a la que había considerado invisible, no solo había salvado su fortuna, sino también su corazón literal, su vida. Toda su estructura de valores, construida sobre el estatus, el poder y la riqueza, se desmoronó en polvo.
Eran construcciones frágiles y sin sentido ante el hecho innegable de que su existencia dependía de la dignidad y la competencia de alguien a quien él había intentado negar. La gratitud que lo inundó fue tan pura y abrumadora que lo purificó, lavando los escombros del hombre que había sido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. 2 semanas después, el sol de la tarde bañaba la habitación del hospital, pintándolo todo en tonos cálidos y suaves. Alejandro, más delgado y visiblemente más viejo, pero con una serenidad en los ojos que nunca antes había tenido, estaba sentado en un sillón mirando por la ventana. Sofía entró en la habitación, no con la urgencia de una médica o la formalidad de una consultora, sino con la calma de una amiga. Era la primera vez que estaban verdaderamente a solas y en paz desde el cataclismo en la sala de juntas. Él se volvió hacia ella, y el silencio que siguió no fue incómodo, sino que estaba lleno de una gratitud tácita. No sé cómo agradecértelo. Sofía, dijo finalmente, su voz despojada de toda su antigua arrogancia. Por todo. La miró a los ojos, y su mirada era clara y directa, como si la estuviera viendo en su totalidad por primera vez. Lo que te ofrecí antes, el puesto de consultora, no fue suficiente, afirmó, no como una disculpa, sino como una declaración de hechos. Fue una solución de un hombre asustado. Este hospital, para ser lo que soñé, necesita más que una buena administración. Necesita un alma. Te necesita a ti. Hizo una pausa reuniendo su convicción. Quiero que seas la directora médica del Hospital Internacional Castillo, no como un favor o una recompensa, sino porque, honestamente, creo que no hay nadie en el mundo más cualificado para este puesto. Las lágrimas que asomaron a los ojos de Sofía no eran de tristeza, sino de una validación profunda y abrumadora. Años de lucha silenciosa, de dignidad herida, de esperanza pospuesta, todo culminó en ese momento de reconocimiento puro. La oferta de Alejandro no era solo un trabajo, era la restauración de su identidad, la devolución de su lugar en el mundo. Pensó en sus hijos, en las noches que se preocupó por su futuro, en la fe inquebrantable que siempre mantuvo en su propia competencia. «Será un honor, Alejandro», respondió, con la voz entrecortada por la emoción. El círculo de su sufrimiento por fin se cerraba, no con venganza, sino con justicia. La rueda de prensa para la inauguración del hospital fue un evento mediático de gran repercusión. Alejandro, de pie en el podio, parecía un hombre transformado. Habló no con su habitual fanfarronería, sino con una humildad que sorprendió a todos. Después de anunciar la apertura del hospital, hizo una pausa dramática. Y para liderar esta institución, dijo, tengo el honor de presentar a su nueva directora médica, la doctora Sofía Moreno. La invitó al escenario bajo una lluvia de flashes y miradas confusas. Con una dignidad inquebrantable, contó una versión resumida de su historia, no como una tragedia, sino como una prueba de la resiliencia humana y un símbolo de los valores que el hospital representaría. Pero su transformación no se detuvo ahí. Ante la mirada atónita de la comunidad empresarial española, Alejandro anunció la creación de una nueva iniciativa corporativa, el programa Talentos Ocultos. Explicó que su experiencia reciente le había enseñado que el mayor activo de una empresa a menudo está oculto a plena vista, enmascarado por uniformes y funciones de subalternas. El programa, a partir de ese día, evaluaría activamente a todos los empleados del vasto imperio Castillo, desde la limpieza hasta la seguridad, en busca de talentos y cualificaciones no aprovechadas, ofreciéndoles formación y la oportunidad de ser reubicados en puestos acordes a su verdadero potencial. Y su acto final de redención fue aún más lejos. Anunció la creación de la Fundación Castillo para la Dignidad Profesional, una organización sin ánimo de lucro dotada con 50 millones de euros de su fortuna personal. El objetivo, explicó con voz firme, sería financiar startups, becas y programas de reinserción profesional en toda España. Una nación no se mide por su riqueza, sino por cómo trata y valora a su capital humano, declaró. Es hora de invertir en las segundas oportunidades. Estaba transformando su vergüenza personal en una poderosa fuerza de cambio social.
Meses más tarde, el Hospital Internacional Castillo no era solo un hito arquitectónico, sino un faro de esperanza y excelencia médica. Por sus pasillos inmaculados, la doctora Sofía Moreno caminaba, ya no como una figura anónima, sino como su líder respetada, saludada con admiración por médicos, enfermeros y personal. A veces, sus hijos la visitaban después del colegio, sus ojos brillando de orgullo al ver a su madre en su elemento, la personificación de la resiliencia y el éxito ganado a pulso. Su vida, una vez reducida a una lucha por la supervivencia, se había convertido en un testimonio del poder de la perseverancia. El cambio en Alejandro era igualmente profundo. En una visita a una de sus obras, en lugar de gritar órdenes desde dentro de su coche de lujo, caminaba entre los trabajadores, su casco como una señal de solidaridad y no de supervisión. Se detuvo a charlar con un grupo, preguntando por sus familias, escuchando sus preocupaciones. Al salir, se cruzó con un nuevo empleado de la limpieza y, en lugar de ignorarlo, se detuvo. Lo miró a los ojos y le dijo con una cálida sonrisa: «Que tenga un buen día, gracias por su trabajo». Ya no veía un uniforme, veía a un hombre, un universo de posibilidades. Al final, Alejandro aprendió de la manera más difícil que la verdadera medida de un hombre no está en los rascacielos que construye, sino en los puentes de empatía que es capaz de crear. Descubrió que la dignidad no reside en un título o una cuenta bancaria, sino en la capacidad de reconocer y honrar el valor en cada ser humano. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en, más que un relato de salvación, se convirtió en una parábola para una nueva forma de hacer negocios y de vivir, demostrando que el mayor retorno de la inversión proviene de apostar por la humanidad. Su futuro, ahora entrelazado, brillaba con la promesa no solo de éxito, sino de un propósito significativo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y el respeto son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, la dignidad no tiene precio, si ustedes también creen en el potencial humano.